Vamos viendo el borde número 5. El borde número 5 nos señala que Chile es un Estado social y democrático de derecho cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promover el desarrollo progresivo de derechos sociales, es decir, para ir aumentándolos conforme se pueda, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Aquí estamos viendo claramente que este borde fundamental está explícito en la Constitución que rechazamos y nuestra Constitución vigente en el artículo 4 solo nos señala que Chile es una república democrática. Si nos vamos a la concepción política, efectivamente el principio de subsidiariedad del Estado está implícito en nuestra Constitución en algunos articulados. Sin embargo, el texto rechazado del 4 de septiembre ya tiene una motivación política al explicitar directamente el Estado social y democrático de derecho. Y en este borde estamos asumiendo también una concepción ideológica inserta en este borde como Estado social y democrático de derecho. Entonces, la lectura política que podemos hacer aquí, después vamos a entrar en el detalle, es que ya asumir esa concepción ideológica de Estado social ya presupone habilitar procesos futuros y el camino al socialismo. A todas las personas que no han leído a Friedrich von Hayek, les recomiendo leer el libro Camino de Servidumbre. Léanlo cuando puedan, busquen en internet si pueden leerlo en audiolibro o algo por el estilo, pero léanlo. Lean Camino de Servidumbre y se van a dar cuenta por qué el Estado social es tan peligroso para nuestra república y nuestra nación. ¿Ya? Más allá de lo que le cuenten y hayan estos cánticos de sirena falsos de los defensores de esto y de algunas personas que quieran forzosamente señalar que el Estado social es subsidiariedad, lo cual no es cierto. El concepto histórico que vemos sobre el tema del Estado social es que es una consagración que se dice que es una consagración constitucional que data de mediados del siglo XX, en el contexto de la posguerra, como manifestación de la necesidad de Estado conformador y prestacional en sus más fundamentales aspectos. Así lo consagró la Ley Fundamental de Bonn en 1948 y en general las constituciones europeas que en adelante se dictaron y modificaron sustantivamente. Partiendo de la fórmula del Estado de Derecho, el Estado social intenta superar el Estado liberal. En Chile hoy prima una democracia liberal, un Estado liberal podríamos decir, con matices por supuesto. El gasto público ha aumentado, los ministerios han aumentado, la función pública, el aparataje del Estado ha aumentado. Entonces, y bueno, para eso las izquierdas ha sido un tema durante todos los años 90, durante los años 2000, poner fin al Estado neoliberal. Eso ha sido un tema. Y el Estado social se define en sí mismo por el intervencionismo del Estado. El intervencionismo. Forzar a la solidaridad. Mas no entender la solidaridad como un acto voluntario. Y al definirse ya el Estado social por el intervencionismo, leamos a Hayek, Camino de Servidumbre, lógicamente, la consecuencia lógica del intervencionismo del Estado es tener que seguir aumentando impuestos para suplir aquel intervencionismo del Estado que luego tiene como consecuencia entregar estos llamados derechos sociales.
que pueden ser algunos contados con la palma de la mano, hoy, pero mañana serán otros, y así seguirá aumentando y aumentando. Además, el Estado social es un Estado que presupone redistribución de la riqueza. Y sus fines son la igualdad y la justicia. Donde el hombre tiende a vivir del Estado y a depender de éste. Después veremos algunos videos sobre esta materia, cómo lo entiende la izquierda, para que no estemos hablando sobre cosas vacías o mera filosofía. Porque tenemos que también ver la realidad vigente, el momento, como dijo el comisionado experto Sebastián Soto. Entonces, este artículo, el borde número 5, efectivamente es un artículo que se aleja de un Estado para la sociedad libre, de un Estado para la sociedad libre y responsable. Se aleja, porque el Estado ya presupone el intervencionismo per se. Así que vamos a ver, ahora veremos un video de Diego Schalper que viene a decir que el Estado social y democrático de derecho es algo de derechas. Veámoslo para que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Es el Estado social y democrático de derecho una idea de derecha? Sí, es una idea de derecha y lo quisiera explicar. Sé que muchos en sus casas pueden sentir algún grado de temor al escuchar las fake news que muchas veces se dicen respecto de que el Estado social de derecho es algo chavista y es algo cercano al totalitarismo marxista o de izquierda. La verdad es que el Estado social es algo muy distinto y lo que hace es defender la posibilidad real del ejercicio de la libertad. Un Estado que genera condiciones mínimas de vida digna y potencia la asociatividad para que las personas en los hechos puedan realmente hacerse cargo del anhelo subsidiario de sus problemas. Un Estado que funciona con lógicas de cooperación entre los esfuerzos privados y los públicos, descansando siempre en sistemas mixtos y valorando y potenciando los esfuerzos de la sociedad civil organizada. Un Estado que brinda prestaciones sociales a los más desfavorecidos, en pos de darles pisos mínimos que les permitan participar del bien común y ejercer su libertad. Bien, así como vieron, lo que no te dirán los políticos de derechas que sostienen el Estado social es lo que ha provocado en otras naciones. No me voy a centrar en lo que es el chavismo, en lo que es el socialismo del siglo XXI con su Estado social y democrático de derecho, porque eso tiene mucho material ya. Vamos a ver a los países que quieren imitar estos sostenedores de la centroderecha. La zona euro hoy tiene una deuda de un 94.2% del Producto Interno. ¿Es eso sano? ¿Es eso solidario con las generaciones futuras? Una deuda pública insostenible para financiar estos derechos sociales. ¿Hasta cuánto van a aguantar los bolsillos? Y en países ricos, ojo. Nosotros, un país en vías de desarrollo, deudas de ese tipo, no es más que servidumbre. Fin a la soberanía de los chilenos. De hecho, es tan insostenible el sistema social europeo que muchos de esos países que nos citan estos intelectuales, políticos de centro derecha chilena, han tenido que ir aumentando impuestos sustantivamente y, como consecuencia, disminuyendo la competitividad a nivel global. Esa es una realidad. Y eso es lo que los teóricos del Estado que tenemos hoy en los distintos medios de comunicación, La Segunda, La Tercera, El Mercurio, etc., no te lo van a decir. Porque opiniones como esta
que no sirven al mainstream media, claramente no van a estar. Y eso es lo que no te voy a decir. Entonces, vamos, por ejemplo, al caso de Italia, España, Francia y Alemania. El señor Schalper le gusta hablar de que vayamos hacia el Estado alemán. Ese es nuestro camino, esta es nuestra máxima. Bueno, para satisfacer estos derechos, hoy el Estado italiano tiene más del 173% de deuda. España, 143%. Francia, 117%. Y Alemania, un 77% del PIB. Son datos de OCDE, 2022. Así que no nos vengan a decir de que vamos a tener finanzas con responsabilidad fiscal, políticas con responsabilidad fiscal, derechos sociales con responsabilidad fiscal, porque eso es mentira. Es mentirle a los chilenos. Y es más, es abrir la puerta, como hemos dicho y sostenido, a la demagogia. Vamos al índice de competitividad global del IMD. Italia en el 41 lugar, España en el 36, Francia en el 28 y Alemania el más competitivo, entendiendo toda la gran industria que tiene este país. Y los trabajadores que son, por lo demás, altamente productivos. Están en el 15, ni siquiera están en los top 5 o top 10. ¿Queremos ser primer mundo? Pensémoslo. Por ejemplo, también se citan los expertos. ¿Qué pasa con la competitividad tributaria? No hay nada de eso. No lo van a hablar. No lo hablan los expertos, no lo hablan los sostenedores de política, los políticos en medios de prensa. Nada. Competitividad tributaria, cero. Solo escuchamos promesas de un gobierno que prometió 1000 cosas y le mintió a los chilenos porque no puede ejecutar su plan. Por eso odian tanto la constitución política. Porque la constitución actual al menos es una camisa de fuerza para la demagogia. Y ya vamos a ver posteriormente todo lo que estamos hablando respecto a la demagogia y el contener el Leviatán. Ustedes saben que en el índice de competitividad tributaria global, Estonia es el país más competitivo tributariamente del mundo. Un país pequeño, en el Báltico, que tiene frontera con un país hostil. Competitividad tributaria. Y los países del lado del Báltico los están imitando. Buenas prácticas. No copiar la demagogia. No copiar el despilfarro fiscal. No copiar aumentar ministerios. Van hacia otro lado, otro horizonte. De hecho, Estonia por 9ª vez está en los top 10 de competitividad tributaria. ¿Qué nos pasó a nosotros? Para reflexionar. De hecho, en el mismo informe se nos señala las debilidades. El impuesto a las ganancias de capital de 40%, muy por sobre el promedio de OCDE, que es 19%. Si no estamos más abajo, es porque se hizo una reducción temporal de la renta corporativa para las pymes. Entonces, claro, si no tenemos mayor confianza, más competitividad, mayor atracción de inversión extranjera directa, que es tan clave, dar certeza jurídica, reducir los permisos, los informes de competitividad están ahí, en los escritorios de Hacienda, en los escritorios de Presidencia. Ninguna medida, porque no les interesa. Les interesa tu servidumbre. Eso es lo que interesa. Así que cuando empezamos a hablar de Estado social y nos metemos en filosofía, qué bonito, Estado social,
financiar derechos sociales, el piso mínimo, etc. Ojo, lo que le estamos dando es más poder al Leviatán, más intervencionismo, que el Estado se meta más en tus cosas, en tu familia, en tus negocios, en tus proyectos, en tu forma de pensar inclusive. Hay muchos también que señalan que el Estado social es algo de derechas. Cuando digo muchos son los sostenedores de algunas cúpulas políticas. Y tratan de inventar la rueda como si nunca antes se hubiese discutido siquiera este concepto. Y el concepto de Estado social, aparte que se ha discutido en todo el mundo, en Chile también se ha discutido. Usted no sé si sabe, pero para la reforma constitucional del año 2005 de Ricardo Lagos, ahí se discutió. El ex senador Silva Chima, que en paz descanse, tuvo una discusión bien interesante en esa discusión constitucional con el ex senador Sergio Díez, que en paz descanse también. Si no me equivoco, era de Renovación Nacional, así que señor Chalper, lea a las personas que fueron los sostenedores de su partido político. Es como lo mínimo, ¿no? No inventemos la rueda, si la discusión está ahí. Y después veremos cómo la izquierda le responde también al señor Chalper. La discusión de Chile en esta materia. Vamos. Cuando se ha querido implementar o implantar el Estado social, en la historia de la ley, 2005, podemos ver esta discusión y se discutió incorporar en el artículo 4 el Estado social y democrático de derecho, es decir, en el artículo 4 que tenemos actualmente en nuestra constitución vigente, que dice que Chile es una república democrática, se discutió cambiarlo hacia un Estado social y democrático de derecho, tal cual. Así que no digan que vienen a inventar la rueda, eso es mentira. Tenemos que develar cuáles son los intereses para cambiar hacia un Estado social y democrático de derecho. ¿Cuáles son los intereses políticos? ¿Cuáles son los intereses de arruinar un país y una nación? Porque al final es eso, otorgar más poder al poder político, al sostenedor del poder político. Y eso es grave. Vamos viendo. Esto es lo que señalaba el señor y senador Silva Chima, que en paz descanse. Abro comillas. Hay que limitarse a afirmar que un Estado social comprende algo nuevo en cuanto reconoce pretensiones de los individuos frente a la comunidad. ¿Ya? Derechos sociales implica la conciencia de que la dignidad del hombre exige del Estado prestaciones positivas. Usted se va haciendo la idea de qué se trata esto. Sigo con abre comillas. La consagración constitucional del Estado social, en este caso, implica a la determinación constitucional de un deber jurídico efectivo. Así, no me vengan a decir que el Estado social no va a judicializar los derechos. No lo vengan a decir. Porque sabemos hoy, con la Constitución vigente, cómo están actuando otros poderes del Estado. Piense usted. ¿Y vamos a darle más poder a esta demagogia que va increciendo? Grave. B. El carácter general de ese deber jurídico, de suerte que forme parte necesariamente del contenido del poder público. Y C.
Es un deber jurídico cuyo cumplimiento es exigible por los ciudadanos en sede judicial. Te lo están diciendo. Así que, señor Sharper, nuevamente, y le respondo al video que grabó hace un par de días, no venga a decir que es una idea de derechas, no venga a decir que esto no va a judicializar los derechos, porque la izquierda sabe muy bien que esta es una constitución habilitante para todo ello. Habilitante. Tan habilitante que el señor Tellier, del Partido Comunista, gran jerarca del Partido Comunista, en enero de este año 2023 señaló: es nuestro deber tomar este compromiso como una confrontación de ideas, en que no renunciamos a reconocimiento explícito de los derechos de las y los trabajadores, de las mujeres, de las y los jóvenes, de niños y niñas y adultos mayores, y de los pueblos originarios. Y escuchen bien, necesitamos una constitución más abierta, habilitante, que permita legislar sobre todas estas materias sin las trabas de la actual constitución, que permita un mayor desenvolvimiento del Estado y una mirada más soberana sobre el país, sus pueblos y riquezas naturales, y que el cuidado del medio ambiente sea una obligación primordial. El señor Tellier tiene la película clara, la película muy clara. Si no somos Venezuela hoy, es gracias a esto, que ha contenido la demagogia política y el deterioro de los liderazgos políticos que tenemos en nuestra sociedad hoy, esa llamada crisis moral que nos decía la actual consejera Beatriz Hevia. Te lo está diciendo Villa. Te lo están diciendo. Tellier, perdón. No vengan a inventar la rueda cuando el clima cultural, cuando la hegemonía sobre el concepto, donde la historia de la ley ya señala los antecedentes de esta materia, no vengan a decir que una constitución que es articulada de derechas. Por favor. La subsidiariedad es la subsidiariedad y el Estado social es el Estado social. El Estado social es la superación del Estado liberal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, al momento de incorporarse la fórmula de Estado social en la Constitución española de 1978, también tenemos otros datos. Algunos sectores de la doctrina española defendieron la tesis de que dicho Estado social constituía una vía abierta al socialismo. Eso es lo que pasó en España. ¿Cómo está España hoy? A los que les gusta Vox, a los que les gusta el PP, ¿cómo está España hoy? Las izquierdas tienen bien claro lo que es el Estado social y es lo que vienen buscando, porque es la vía para, es la constitución habilitante. Entonces, claro, nuestra constitución vigente, esta, deduce de la Declaración de Principios de la Junta, además, las actas constitucionales de 1976, el texto de la Constitución, se habla del derecho de propiedad en el artículo 19, 24, la libertad económica y la subsidiariedad estarían incluidas implícitamente en el artículo 19, 21 y en el artículo 1. Entonces, además, vaya a revisar. La Comisión Ortúzar, clara al señalar que reconoce los derechos sociales imposibles de cumplir para un país en vía del desarrollo. Y eso sería pura demagogia. Eso no lo digo yo, lo dice la Comisión Ortúzar, que se tardó años en poder llegar a un texto que posteriormente ha sido reformulado y que es una constitución de ¿cuántos presidentes? Patricio Aylwin,
la Constitución de Frey, la Constitución de Lagos, la Constitución de Bachelet, la Constitución de Piñera, la Constitución de Bachelet, la Constitución de Piñera, la Constitución de Gabriel Boric. Legitimidad de ejercicio, como le llaman. Bueno, este concepto en el borde toma posición política explícita, que es lo que estamos diciendo. Estado social y democrático de derecho es tomar posición política explícita para hacer de esto una constitución habilitante. Entonces, si nuestra constitución toma el Estado subsidiario, no significa que el Estado abandone sus funciones que le son propias, pero contiene el incremento sustancial de que éste puede provocarse ante la demagogia política. Como el límite es difuso, va a estar a merced del gobierno de turno. A merced del gobierno de turno. Entonces la pregunta viene, con un Estado social y democrático de derecho, que promueve una constitución habilitante, ¿cuál va a ser el límite del Estado? ¿Cuál va a ser el límite del Estado? Me gustaría que me respondieran esa pregunta. ¿Quién pone el límite a este Estado voraz? Insistimos, la Constitución va a ser habilitante. Al menos todo el cuerpo normativo que han presentado con grandes acuerdos y con manos arriba. Vamos a ver ahora una serie de videos para mostrarles desde las mismas palabras de estos constituyentes, expertos, ex constituyentes y el señor Silva Chima, que nos decían y que nos dijeron hace un par de semanas atrás también. Vamos. El Estado Social y Democrático de Derecho es una fórmula que tiene muchos componentes. Estados sociales, democráticos y de derecho. En general se trata de que el Estado tome un rol preponderante en la provisión de servicios sociales, de servicios públicos, no entregándolos exclusivamente, y esto es importante decirle a la ciudadanía. El Estado social impone una reorganización importante en cómo vamos a otorgar prestaciones sociales, pero también cómo se van a pagar las prestaciones sociales. Es decir, nosotros hoy día tenemos un Estado que actúa solo cuando las personas no pueden otorgarse un determinado bien, pero también los ciudadanos vamos a tener que contribuir de una manera diferente, porque los recursos del Estado no son ilimitados, es decir, el dinero no es infinito. Y estos derechos hay que pagarlos, por lo tanto, los ciudadanos vamos a tener que contribuir económicamente más, probablemente pagando impuestos. Por eso se llama Estado social, porque también aplica el principio de solidaridad, donde todos vamos a contribuir económicamente para que también todos y todas tengan derechos. El Estado Social y Democrático de Derecho creo que es la gran conquista del largo proceso constituyente y permite afirmar realmente que estamos ante una nueva constitución, porque supone un giro, un cambio significativo de lo que nosotros estamos acostumbrados respecto del Estado actual, que es un Estado que solo interviene cuando los privados no pueden o no quieren hacerlo. Un Estado social y democrático de derecho es un Estado que se define por los derechos que garantiza, que no puede rehuir la necesaria garantía de esos derechos y que por lo tanto no debe permitir la mercantilización de los mismos, y lo que debe procurar es que a través de esos derechos se alcancen mayores grados de justicia e igualdad social. La primera responsabilidad siempre va a recaer en el Estado. El Estado ya no se puede desentender, no puede abandonar más a las personas en relación a sus propios derechos. A mí me parece que las bases son bastante claras, y cuando uno entra a cualquier tipo de embate político o de juego político tiene que necesariamente respetar las reglas, y yo no veo ninguna razón para que esto sea diferente en esta ocasión. Es evidente que pueden haber sectores que no compartan la implicancia del Estado Social y Democrático de Derecho, pero yo creo que es fundamental que la sociedad pueda acompañar este debate. Las personas van a poder exigirle al Estado que se cumplan y se garanticen estos derechos. Voy a trabajar para que la próxima década en España sea la década del constitucionalismo democrático. Esto significa garantizar, blindar y ampliar los derechos sociales. Y también para que España se convierta en una referencia internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Eso implica
luchar contra el cambio climático, luchar contra la desigualdad económica y defender siempre la paz. Esa debe ser la orientación del Estado que marque la próxima década. Está directamente relacionado con la posibilidad de que tengamos una constitución habilitante. ¿Esta constitución es habilitante para un programa como el que quería, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric? Yo creo que sí. O sea, con la otra constitución y con esta podría ser lo mismo, lo que él quería. No, con la otra constitución se constreñía a que otra fuerza política pudiese hacer solamente lo que esa constitución permitía. Pero podría hacer lo que él quería con este proyecto constitucional. Sí, claro. Bajo la que se propone ni lo uno ni lo otro, sino que siempre ambos. Porque Chile nunca ha sido un Estado estrictamente estatal, ni tampoco estrictamente privado. Siempre ha coexistido desde el día 1 la participación tanto del Estado como de los particulares. ¿Quién va a resolver eso? El legislador, siempre y cuando no pase a llevar las bases esenciales del orden constitucional, que significa en muchas de estas materias igualdad de trato o no discriminación arbitraria en materia económica por parte del Estado con respecto a los particulares. ¿Existe la igualdad de trato? Pero ahora estoy tranquila, creo que el anteproyecto que estamos proponiendo es el de una constitución muy habilitante. Serían constitucionales, más o menos, todos los programas de gobierno que hemos conocido desde el retorno a la democracia hasta ahora, incluyendo el del actual gobierno, si es que no se le hacen cambios. ¿Serían todos constitucionales? ¿Se podrían desarrollar, vía pelea después y discusión en el Parlamento para la aprobación de las leyes? ¿Pero serían constitucionales todos los programas de gobierno, Verónica? Efectivamente, yo creo que eso es un mérito. Artículo 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es probable que la Constitución que estamos hoy construyendo sea conocida en el futuro como una Constitución social. Y eso es por la consagración, como punto de entrada a su articulado, de esta cláusula de Estado social y democrático de derecho. Y es que esto es un verdadero punto de inflexión en la manera como hemos entendido el funcionamiento de lo público en general en relación a las décadas neoliberales que nos anteceden. Esas décadas neoliberales se caracterizaron por la extensión del mercado a esferas de la vida habitualmente vinculadas a los derechos sociales, con un nivel de radicalidad poco conocido en el resto del mundo. Sabemos cuál fue el resultado de ese modelo neoliberal. Un sistema educacional segregado, un sistema de salud para ricos y otro para pobres, un sistema de pensiones que crea pobreza y una sociedad desconfiada, recelosa, cuya institucionalidad se derrumbó ante la mirada atónita de una élite autocomplaciente y hasta entonces complacida. Superar el modelo neoliberal es la demanda que de modo más claro y nítido irrumpió en octubre de 2019. Pero no fue algo que apareció solo en 2019, era una demanda que había sido reiteradamente exigida por un pueblo cada vez más movilizado durante un largo proceso que duró más de una década. Muchos países latinoamericanos, europeos y de otros continentes ya han pasado por este tránsito histórico. Ellos, al igual que nosotros ahora, vivieron el momento en que se hicieron conscientes de que mantener un Estado pasivo, que se autocomprende como una organización que observa como espectador las relaciones sociales, cuya función es solo garantizar un conjunto de importantes pero limitados derechos civiles, era un camino que no llevaba a ninguna parte. Muchos países llegaron a la convicción de que solo actuando como comunidad es posible desarrollarse y mirar hacia adelante. Y contra algunas opiniones livianas que suelen escucharse hoy con facilidad, no lo hicieron en momentos de bonanza económica. Los casos más distinguidos lo hicieron en momentos de crisis, precisamente cuando la necesidad de reconstrucción hacía evidente que el interés de cada uno, en parte, se une con el interés de los demás. Hoy, por fin, entendemos que todos aquellos derechos fundamentales que consagraremos en esta Constitución no pueden tener pretensión de hacerse realidad si partimos de la premisa inicial de que la garantía social es la no intervención estatal. Por el contrario, buena parte de las comunidades humanas desarrolladas han ido mostrando que las fórmulas comunitarias y públicas en muchos sectores de la vida, como la salud, la educación o la seguridad social, por mencionar solo algunas, solo pueden implementar aquellos derechos fundamentales si en su gestión se usan formas públicas, donde todos nos hacemos cargo de todos. Eso es un Estado social, un Estado que le da forma jurídica e institucional a la solidaridad, un Estado que ya no observa como un sujeto pasivo, sino como uno que colabora para que los derechos fundamentales tengan una realidad efectiva. Un Estado que ya no se encuentra en privado de utilizar las herramientas jurídicas más ricas y sofisticadas
para organizar bienes sociales o comunes o para gestionar la provisión de servicios públicos antes abandonados a la provisión privada. Se trata de un Estado social y democrático de derecho porque surge como reacción a un concepto anterior, el Estado liberal de derecho. El concepto de Estado liberal aseguraba los derechos civiles, derechos de igual participación en la sociedad civil. Frente al absolutismo en su momento eso fue un avance, pero se desentendía del hecho de que la libertad no es solo un estatuto formal. Las diferencias materiales no eran preocupación de lo público, de todos. La superación de ese concepto fue la emergencia, adicionalmente a los derechos civiles, de derechos sociales y políticos. Igualdad en las condiciones materiales de la libertad y derechos de participación política. Por eso, un Estado social y democrático. Nuestra presencia en esta convención constitucional no podía entregar al país una norma diversa. Si estamos aquí para construir una constitución de todos, es porque el clamor desde hace décadas es que el Estado deje de pensarse desde los intereses, los temores y los traumas de unos pocos y retome, casi 50 años después, su pretensión constitutiva de hacer posible una comunidad donde el bienestar relevante sea el bienestar de todos, donde por consiguiente cada uno pueda de hecho desarrollar su plan de vida y ser en este sentido libre. Libre no solamente porque hay una norma que dice que uno es libre, sino libre porque puede ser el autor o autora de su propia biografía. Un Estado social es un cambio de época en la historia moderna de nuestro país. Este será el momento que solo el tiempo nos permitirá observar con perspectiva, donde el nosotros se va a hacer constitución. Gracias. Y de cambiar la Constitución, ¿por qué? Porque hay 2 o 3 aspectos que no tienen arreglo con esta Constitución. Uno, el sistema de la subsidiariedad y su reemplazo por el Estado social. Tremenda reforma. Eso es evidente. Con la Constitución actual no va a haber Estado social, inexorablemente. No. Y para que haya un concepto de Estado social, tiene que desaparecer esta noción de la subsidiariedad que se incorporó en la Constitución del 80 por iniciativa del pensamiento que a la sazón planteó don Jaime Guzmán. O hay un concepto de Estado social, o hay subsidiariedad con la solidaridad, o sencillamente no la hay. Y esta Constitución no la va a permitir. Vamos a ver lo que nos dice Hayek en Principios de un orden social liberal. En la conferencia que dio en el Institute of Public Affairs en 1976 sobre el concepto de la democracia y hacia dónde va, dice: el concepto de democracia tiene un significado, creo que el verdadero y originario, por el cual considero que bien vale la pena luchar. La democracia no ha demostrado ser una defensa segura contra la tiranía y la opresión, como una vez se esperó. Sin embargo, en cuanto a convención que permite a cualquier mayoría liberarse de un gobierno que no le gusta, la democracia tiene un valor inestimable. Por este motivo me preocupa cada vez más la creciente pérdida de fe en la democracia entre la gente que piensa. Es algo que no podemos seguir ignorando. Se trata de un fenómeno que se está agravando precisamente en el momento en que, y acaso en parte porque, la palabra mágica democracia se ha hecho tan poderosa que todos los límites que tradicionalmente se han puesto al poder del gobierno están desapareciendo ante ella. A veces parece como si la suma de demandas que se formulan por doquier en nombre de la democracia haya alarmado de tal manera incluso a personas rectas y razonables, que una reacción contra la democracia en cuanto tal se está convirtiendo en un serio peligro. Un cuerpo legislativo sin limitaciones, al que no se le prohíbe por convenciones o normas constitucionales decretar medidas intencionadas y discriminatorias de coerción, como aranceles, impuestos o subvenciones, actuará inevitablemente sin atender a principios,
aunque nos faltan intentos para disfrazar esta compra de apoyo como ayuda beneficiosa a quien lo merece. La apariencia moral no puede ciertamente tomarse en serio. El acuerdo de una mayoría sobre el modo de distribuir beneficios y ventajas arrancadas a una minoría disidente no puede pretender un reconocimiento moral por su modo de obrar, aunque se recurra a la ficción de la justicia social. Lo que sucede es que la necesidad política creada por el actual sistema institucional produce convicciones morales no viables e incluso perjudiciales. Siempre es bueno recordar a las personas que han pensado mucho sobre estos conceptos. Friedrich Hayek, 1976.